En esta legislatura hemos unido esfuerzos para reformar el marco normativo mexicano con la finalidad de combatir la violencia ejercida contra las mujeres. En congruencia, este dictamen propone que el delito de la violencia familiar sea perseguido de oficio, por lo que se adiciona un tercer párrafo al artículo 343 bis del Código Penal Federal. La violencia familiar es un grave problema social que tiene consecuencias trascendentes para las víctimas de este delito. Un problema ampliamente extendido en todo el territorio nacional, en el que 91 de cada 100 víctimas son mujeres y 9 son hombres. Con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se registraron más de 238,000 carpetas de investigación relacionadas al delito de violencia familiar. Tan solo en el primer cuatrimestre del año pasado, se tuvo un registro de 68,000 casos de violencia familiar, lo cual representó un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Conforme a las cifras del INEGI, a través de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2018, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66%, es decir, 30 millones, casi 31 millones han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. 43.9 han enfrentado agresiones del esposo o pareja. 42.5 de las mujeres que se han unido o casado han sufrido violencia física, sexual o emocional, es decir, casi la mitad de las mujeres que deciden formar una familia. Los datos antes señalados son congruentes comparados con los emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante enero a septiembre del 2019. Del total de llamadas de emergencia reales al 911, el 5% fueron por casos de violencia familiar. La violencia familiar comprende 4 elementos que se presentan aislados, combinados o simultáneos: el abandono, el maltrato físico, el psicológico y el sexual. Resulta evidente que la violencia familiar es un problema cuyas consecuencias trascienden el núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose en un problema que requiere acciones más firmes del Estado para combatirlo y erradicarlo. En consecuencia, queda claro que es mucho lo que tenemos que hacer desde el Poder Legislativo. Actualmente la legislación solo contempla la persecución de a través de la querella, en la cual es indispensable la voluntad del ofendido para que se promueva y ejercite la acción penal. El dictamen considera viable que el delito en comento se persiga de oficio, lo que permitirá que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho violento en el núcleo familiar puede denunciarlo ante las autoridades competentes. La persecución de oficio resulta necesaria en aquellos casos en que por cuestiones de índole psicológica, física, la víctima se encuentra impedida para presentar querella en contra de su agresor. De tal modo, la intervención de terceros en el ejercicio de la acción penal hace oportuna la denuncia del delito. Con esta importante propuesta, abrimos paso a que las autoridades competentes asuman su responsabilidad de perseguir el delito sin la necesidad de que medie la denuncia de la víctima. Se castigue conforme a la ley penal a los agresores y se garantice la reparación del daño en favor de la víctima. Por eso, solicito a todos los integrantes de esta legislatura de la paridad que aprobemos esta iniciativa muy importante que sin duda alguna tendrá impacto fundamental para el tema de las víctimas, que lamentablemente este país las revictimiza todos los días, y no solo en el delito de violencia familiar, sino en otros delitos, pero aquí, en la violencia familiar, es cuando empieza esa gran violencia que estamos sufriendo las mujeres en todo el país. Y tenemos que aprobar esta iniciativa y generar también una discusión amplia sobre este tema de la violencia, que no podemos permitir que siga ocurriendo todos los días en este país. Es cuanto, diputada presidenta.